ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Sean bienvenidos a esta mesa de análisis titulada El movimiento Yo Soy 132 y las redes sociales, un análisis de la comunicación, la cual ha sido organizada por los miembros del WIT Observatorio de Medios. Como hemos venido viendo, el movimiento de estudiantes que dieron luz en la coyuntura del tratamiento informativo que se dio a los universitarios de la visita del candidato Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana se encuentra bajo los reflectores ante la posibilidad de presenciar una tan mencionada primavera mexicana. En esta ocasión, el Observatorio de Medios ha invitado a participar en el análisis de este fenómeno desde la pregunta ¿qué relación guarda este movimiento de la juventud mexicana con la comunicación? Para llevar a cabo el análisis, hemos invitado a distintas personalidades a conformar esta mesa. Contamos con la presencia del doctor Gabriel Alberto Moreno Esparza, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Univer Guadalajara, que obtuvo el grado de maestro en Comunicación Transnacional y Medios Globales en Goldsmiths College, University of London. Cuenta con un doctorado en Periodismo y Comunicación de Masas a través del Communication Media Research Institute. Es miembro candidato del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Socioculturales de ITESO. Es autor del libro Transnational Audiences and the Reception of Television News, A Study of Mexicans in Los Angeles, y de publicaciones académicas sobre comunicación global. Démosle la bienvenida, por favor. Nos acompaña también el doctor José Igor Israel González Aguirre, que es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Desarrollo Regional, adscrito al Sistema Nacional de Investigadores y que en la actualidad funge como profesor investigador en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y como coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, ambas instancias de la Universidad de Guadalajara. Está involucrado en la investigación de la construcción social de la democracia en Jalisco, sobre todo con respecto al papel que en ello desempeñan los jóvenes. Démosle también la bienvenida, por favor. Tenemos la presencia de Juan Manuel Orozco, integrante del movimiento Somos Más de 131 de aquí de Guadalajara. Y finalmente contamos con la participación de Lidia Duarte, integrante del equipo de redes sociales del WIT Observatorio de Medios. Demos inicio entonces a la ponencia de posturas de nuestros invitados y para ello cedo la palabra a mi compañera Lidia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo les voy a hablar un poco acerca de cómo la comunicación se mueve dentro de las redes sociales y la política también. Para iniciar, les comentaré un poco cuál es el papel de la comunicación dentro de este contexto. Y pues podemos decir que la comunicación es fundamental para organizar los procesos en que las personas determinan quiénes serán sus gobernantes. Dentro de este contexto de comunicación política existen como tres espacios donde se puede desarrollar. El primero de ellos es la calle o la plaza pública, el segundo son los medios de comunicación y en tercer lugar y dentro de los más actuales encontramos las redes sociales o la web 2.0. Al integrarse estos nuevos sistemas de comunicación como lo son redes sociales, la comunicación política se ha vuelto un poco más compleja y es algo que vamos a poder ver durante estas elecciones, tanto en la gobernatura de Jalisco como a nivel federal. Esto pues nos tiene un poco a la expectativa de qué podrá suceder, cómo se van a mover los candidatos en las redes y pues si es que en realidad va a haber un buen uso de estas redes para que exista una comunicación bidireccional entre candidatos y pues en este caso seguidores dentro de las redes. Algo que caracteriza a este nuevo tipo de forma de comunicación es la creación de los prosumidores. Los prosumidores nos hemos convertido nosotros desde el momento en que tenemos acceso a las redes y no nada más
adquirimos información de ella, sino que retroalimentamos. En pocas palabras, podríamos decir que ya no solamente existe el proceso de emisor y de receptor, sigue existiendo, pero ahora una misma persona puede desarrollar los dos papeles. En México, desgraciadamente, esta realidad no es accesible para todos los ciudadanos. 2/3 de la población no tiene acceso a este tipo de tecnologías, y también podemos deducir que a partir de ello las redes sociales por sí solas no pueden lograr un gran impacto en la sociedad. A través de las investigaciones que hemos realizado en QUIZ hemos llegado a algunas conclusiones, y una de estas fue esta que les cuento, que por sí solas tienen un alcance más débil, pero sin embargo cuando entran en contacto con los demás espacios donde se desarrolla la comunicación, se vuelven más fuertes y generan un impacto mucho mayor en la sociedad. Un ejemplo de esto fue el movimiento de Yo 332, que inició en las redes sociales para después moverse hacia la plaza pública, y de ahí generó un impacto en los medios de comunicación. Entonces, esta es una forma de probar que los sistemas de comunicación como este pueden generar un mayor impacto siempre y cuando se ayuden de los otros dos espacios donde se puede llevar a cabo la comunicación. Bueno, este es el caso de México, porque por lo que les comentaba hace unos momentos de la cantidad de personas que tienen acceso a redes sociales. Algo que consideramos importante mencionar, que esta es una disputa fundamental para el rumbo político del mundo contemporáneo. Y finalmente quisiera cerrar con una cita que encontramos del creador de Facebook, que dice que no es necesario ni suficiente para hacer la revolución. Está hablando de Facebook. Sería particularmente arrogante para una empresa tecnológica reivindicar ese papel en los medios de protesta. Son los pueblos los que canalizaron a través de Internet sus propuestas. Facebook puede haber contribuido y aportado sus herramientas, pero si no hubiera sido ella, hubiera sido otra. La red tuvo un rol menos importante que el que dicen los periódicos. En sí, lo que nos quiere decir, pues, esta cita es que, pues, la red fue tan solo una herramienta para que muchas voces que no tenían como suficiente voz para ser escuchadas se puedan tener un alcance mucho mayor. Y pues el caso de Yo Soy 132 no es el único que ha generado este tipo de herramienta, que, bueno, no generado, como no es el único caso del cual se han servido de las redes sociales. Y pues también tenemos el caso de la primavera árabe en 2011, por ejemplo, y pues no sé si tienen alguna duda o algo. Bueno, muchas gracias, Lidia. Ahora tiene la palabra Juan Manuel, integrante del movimiento Somos 431. Pues yo voy a hablar un poquito de algunos temas que han surgido adentro de la organización de más o menos 131 y de los que tienen que ver con... Así soy el presentador. Sí, gracias. Bueno, el contexto yo que más o menos ya lo tenemos todos sabido de cómo surgió el movimiento, y tratando de responder a la relación que tiene el movimiento de 132 con la comunicación. Creo que de entrada tiene que ver con la manipulación que hubo de la información de lo que sucedió con la visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana. Lo que pasó es que sucedieron cosas en la visita que en los medios se distorsionaron. Y se distorsionaron de tal modo y tan flagrantemente que a través de los medios de comunicación hubo una salida para la información que no era la oficial. Eso fue una herramienta para el reclamo. Hubo un enojo por parte de los estudiantes que, fueron lineados por la comunicación, utilizaron las redes sociales para subir un video de Somos
presente de estos estudiantes que mostraban su credencial. Bueno, ahí por lo menos hay relación del movimiento con dos medios de comunicación, que son los medios de comunicación masivos, la televisión y las redes sociales. Ahora, el problema o el reto después de haber utilizado las redes sociales como medio para informar y para reclamar fue llevar el movimiento fuera de las redes sociales otra vez. Surgió fuera de las redes sociales, se utilizaron las redes sociales como movimiento y el reto era llevarlo a las calles, llevar el reclamo otra vez a los medios de comunicación masiva como réplica y llevarlo a las calles para informar de lo que estaba pasando, tratar de invitar, de manifestar la postura que tenía el movimiento en contra de lo que estaba pasando con los medios de comunicación que estaban tratando de imponer una candidatura. Parece que estaban operando a favor de esos políticos muy concretos. Esto no está exento de problemas, ¿no? De repente la comunicación, por ejemplo, del 132 hacia afuera es difícil porque los núcleos, digamos, de posturas se empiezan a configurar poco a poco, se empiezan a discutir en varias mesas de trabajo y empiezan a salir diferentes movimientos, ¿no? Pues hay movimientos de Yo Soy 132 que tienen posturas antineoliberales explícitas, hay otros movimientos de Yo Soy 132 o movimientos estudiantiles que se solidarizan con un movimiento que tienen posturas que no son en contra del neoliberalismo. Pues, ahí empieza a haber complicaciones con la comunicación de lo que es el movimiento y a veces parece que hay divisiones y que el movimiento está fracturado cuando las distinciones y las discusiones son en temas digamos periféricos, periféricos sí, ¿no? Pero la otra, digamos, el otro ámbito de comunicación de comunicación en el que pretende el Yo Soy 132 salir de las redes, no solamente al espacio público, sino a la comunicación personal. No solamente salir y la protesta y la marcha y demás, sino tratar de que eso no solamente llegue a los demás por medio de los medios de comunicación masivas, sino en la calle, platicar con la gente, hacer que estas exigencias sean lo más digeribles para todos. Y ese es un reto que me parece fundamental para salir de la burbuja, digamos, que tiene 132, porque parece tener hacia adentro, de las universidades, de los jóvenes o de la gente que tiene acceso a las redes sociales. Yo creo que ese es ahorita el punto más crítico de la relación entre el Yo Soy 132 y la comunicación. ¿Cómo hacer que las exigencias que tenemos o las críticas que tenemos o lo que estamos leyendo de alguna manera llegue a todos, ¿no? Llegue a los que solamente tienen Televisa y TV Azteca como medio de información, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para contrastar la información que tienen ellos? ¿Cómo le vamos a hacer para despertar a la gente o compartir lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos viendo con aquellos que no tienen acceso a las redes sociales? Ese es el punto y que es con lo que traemos un poco a discusión, análisis. Estas acciones de salir a la calle y demás a veces también hacen fronteras entre los manifestantes y los que no están dentro de la marcha. O sea, nosotros vamos con las pancartas y nosotros vamos a Televisa y le pedimos a Televisa y demás, y nosotros estamos pues en el mismo canal, pero la gente que va pasando por la calle alrededor no tiene ni idea. No tiene ni idea de qué es Yo Soy 132, no tiene ni idea de que hay otros medios de comunicación o no tienen acceso.
Entonces, nuestra postura es, o ahorita lo que estamos tratando de hacer, por una parte, es hacer esa información accesible. Bueno, gracias Juan Manuel. Vamos ahora con la participación del doctor Igor González. Bien. Ok, a nosotros académicos nos toca un poco la parte de venir y aburrirlos a ustedes para tratar de nombrar lo que ustedes están haciendo. Entonces, el juego que a mí me toca en este caso desempeñar tiene que ver justo con eso, encontrar algunos elementos que nos permitan tematizar sobre la relación que existe entre el Yo Soy 132, las consecuencias y causas de este, con los procesos comunicacionales que lo detonan y lo anclan. Y en ese sentido, creo que hay un posible giro interesante, o una referencia, mejor dicho, una referencia obligada a un señor que seguramente ustedes conocen, se llama Jürgen Habermas, es un alemán muy entrañable, que tiene un librito que publicó por ahí de 1962, que palabras más, palabras menos, se llama La transformación estructural de la esfera pública, y que creo que arroja luz en buena medida, vamos a tomar el lenguaje que nos presenta para tratar de comprender la relación que hay entre este movimiento y insisto, los procesos comunicacionales. Habría que retomar en alguna medida la noción de esfera pública y trataré de explicar un poco por qué, y después retomaré algunas de las cuestiones que señalaba Juan Manuel, para también interrogarnos sobre, quizá abrir un poco la discusión sobre los retos y los alcances de este movimiento. Bueno, en buena medida Habermas, por ahí haciendo un análisis, un estudio de la Europa occidental del siglo XVII y XVIII, finales del XVII y hasta mediados del XVIII, esboza una fotografía muy estilizada de lo que él denomina esfera pública burguesa. ¿Cuáles son las características de una cáscara de nuez de esa esfera pública burguesa? Básicamente la existencia de organismos comunicativos, prensa, etcétera, etcétera, la posibilidad de que los ciudadanos estuvieran en espacios públicos deliberando y colocando los temas en la agenda, construyendo básicamente agenda pública, expresando sus argumentos, debatiéndolos y finalmente llegando a consensos. A esta esfera pública que Habermas analizaba en aquel entonces, la denominaba como esfera pública burguesa, con esas características particulares. Después, a principios del XIX y hasta cuando termina el estudio, que es más o menos 30, 40 del siglo XX, Habermas contrasta aquella esfera pública que él llamaba burguesa, con esas características que ya les mencioné, con lo que estaba ocurriendo posteriormente y que creo que les puede sonar muy familiar. Es decir, para Habermas la esfera pública comenzó a erosionarse, a evaporarse en la medida en que surgía pues la revolución industrial y luego el capitalismo, y actores que representaban intereses particulares comenzaron a ocupar lugares, posiciones de poder que les permitían incidir tanto en el control de los medios, de esos organismos de comunicación que Habermas llamaba, como en la anchura de las políticas, es decir, en la construcción de aquello que se denomina como interés común. Y esa tensión, la tensión entre aquella esfera pública racional, deliberativa, en la que los ciudadanos convergían en el espacio público para, insisto, deliberar y construir agenda pública, se evaporaba en la medida en que estos otros actores ocupaban los lugares cruciales en los procesos de toma de decisiones. Y eso provocó un atolladero importante, que pareciera ser muy similar en el que estamos metidos. Y lo interesante de todo esto, lo interesante de este tipo de reflexiones, o de acudir a Habermas con todas las posibles críticas que se le pueden hacer a los planteamientos de un libro escrito, publicado, mejor dicho, en 1962, en español se publicó como 20 años después, es que
Habermas nos ofrece una idea para salir, una sugerencia importante para salir de este atolladero. ¿Cuál es esa idea que a mí me parece fundamental? Pues básicamente, palabras más, palabras menos, es la siguiente. Para salir del atolladero, Habermas sugiere que una especie de revitalización de la esfera pública estaría enraizada en poner en movimiento un proceso crítico de comunicación pública, haciendo uso de precisamente de los organismos de comunicación que son los que mediatizan la propia esfera pública. Si uno lo reflexiona, puede comenzar a hacer una relación homóloga con las distancias del caso entre la esfera pública dibujada muy estilizadamente por Habermas con lo que está ocurriendo en una realidad como la nuestra. Es decir, si hay una virtud del Yo Soy 132, es precisamente esta que está generando las condiciones de posibilidad para construir una esfera pública que no necesariamente es homóloga a la esfera pública burguesa que señalaba Habermas, pero sí que tiene una fuerte un conjunto de características fuertemente ancladas en la posibilidad de producir procesos deliberativos, de construir agenda pública de una manera más o menos horizontal y de tratar de llegar, primero de disfrutar los conflictos en esa arena pública y tratar de llegar a algunos consensos. Quien haya estado en la asamblea del sábado, por ejemplo, en particular yo estaba fascinado, de los procesos organizativos que ahí se detonaron. Había 500 personas y fue relativamente sencillo, 3 o 4 horas que se organizaron en mesas de discusión, en 10 mesas de discusión, que en un espacio, ocuparan un espacio público simbólico e importante y que discutieran y deliberaran en ese espacio público y llegaran a acuerdos bastante interesantes. Eso en términos de procesos sociales es fascinante, es suyo ya una virtud. Y de ahí, tomando esa especie de coordenadas conceptuales habermasianas y arrojadas muy en una cáscara de nuez, creo que valdría la pena colocar también un par de reflexiones sobre las que vale la pena interrogarse a estas alturas. Una tiene que ver con, primero, los alcances, los logros. Es una pregunta que se han hecho bastantes comunicadores en distintos medios. ¿Cuáles son los logros a los que puede aspirar una movilización como el Yo Soy 132? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta? Yo podría ofrecer algunas respuestas, porque a mí me gustaría escuchar algunas de las que ustedes aporten. Con respecto a la primera pregunta, me parece incluso que está mal planteada. Por ahí en alguna parte yo he escrito que de suyo, pase lo que pase después del 1 de julio, es ya un hecho que Yo Soy 132 se anotó un triunfo gigantesco. Yo no sé qué tan de acuerdo esté con Juan Manuel cuando dice que la gente que está por la calle no sabe exactamente de qué va el asunto del Yo Soy 132. Después de la marcha anti-Peña Nieto, la primera, no recuerdo exactamente el día, al día siguiente, en los puestos de tacos, en los Oxxos, en el súper, etcétera, era uno de los temas fundamentales. Ese es uno de los logros cruciales de este tipo de movilizaciones. ¿Cuál? Colocar temáticas en la esfera pública que a la larga tienden a construir agenda pública. Pero, insisto, pase lo que pase, el Yo Soy 132 ya se anotó un buen punto, gigantesco diría yo, en la medida en que puso en la mesa de discusión, por llamarlo técnicamente, si ustedes quieren, la necesidad de democratizar los medios. Eso de suyo ya es un triunfo bastante significativo. Insisto, pase lo que pase después del 1 de julio. Pero además, los procesos organizativos que también son destacables, como ya mencioné, la asamblea en el Parque Rojo el sábado pasado, pero también lo que pasó en las islas, en el UNAM, y lo que probablemente pase en días siguientes, esas cuestiones que aparentemente son minucias, son las que realmente producen cambios significativos y que pueden tocar las estructuras. Eso con respecto a la primera pregunta.
Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta una movilización de este tipo? Hay muchísimos. A mí hay dos que en lo particular me preocupan y me interesan, y sobre los que estaría dando seguimiento. El primero tiene que ver con la constante delimitación de los alcances del movimiento. Y digo constante porque esto implica una necesaria construcción en el tiempo con respecto a estos alcances. Es decir, hay un riesgo que corren este tipo de movimientos que está asociado con echarse al mundo, el peso del mundo completo a los hombros. Y sobre eso hay que tener mucho cuidado. Hay que estar construyendo los alcances de esta movilización de una manera constante y colectiva, ¿sí? Si ustedes quieren, estratégica, precisa, con inteligencia en el sentido militar del término, pero insisto, hay que estar en guardia frente a ese riesgo, el riesgo de echarse el peso del mundo completamente sobre los hombros. Hay que comerse el mundo, pero pues a mordidas, de un bocado. Ese sería un riesgo que habría que creo que habría que ponderar. Y el otro de los riesgos que me parece también fundamental tomar en cuenta tiene que ver con algo que también ya mencionaba Juan Manuel, que es la necesidad de trasladar aquello que ocurre en el mundo virtual. No basta con darle un like a la página de Facebook, sino trasladar aquello que ocurre en el mundo virtual hacia el ámbito de lo más concreto. Y creo que, por lo menos en la asamblea, otra cosa que también me tenía fascinado era las estrategias innovadoras que estaban planteándose. Por ejemplo, he visto en algunos puentes ya el Facebook puesto sobre los puentes para que al pasar la gente se entere de qué es lo que está ocurriendo, o la determinación de la hora 132, que era más o menos a la 1:32 del día, como para salir al espacio público real y concreto y comunicar pues los objetivos y las intenciones del uso 132. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones es otro de los retos a los que se enfrentan este tipo de movilizaciones. Delimitar muy bien y construir hacia el futuro y constantemente y de manera colectiva los alcances, los objetivos y las estrategias que van a implementarse, y también los mecanismos a través de los que esto que ocurre en buena medida y que se detona en buena medida en el mundo virtual salga pues al mundo real y interpele a los otros sujetos. Y para arrojar una inquietud más, que creo que sería de una dimensión todavía más amplia, un reto más amplio, que tendría que ver con los mecanismos que se deberían implementar, también acordados de manera colectiva y deliberativa, para interpelar el resto de los sujetos y de los sectores sociales. ¿Sí? Es decir, no transformar esto solo en una movilización estudiantil que sea, entiendo que el espíritu del 232 es abierto e incluyente, pero me parece que a estas alturas todavía es un reto los mecanismos que habrán de implementarse para interpelar al resto de sectores sociales. Y más o menos lo que tenía planeado en los 10 minutos que se me asignaron hacer el comentario. Espero que podamos dialogar un poco más en unos minutos. Sean bienvenidos a esta mesa de análisis titulada El movimiento Yo Soy 132 y las redes sociales, un análisis de la comunicación, la cual ha sido organizada por los miembros del WIC Observatorio de Medios. Como hemos venido viendo, el movimiento de estudiantes que diera luz en la coyuntura del tratamiento informativo que se dio a los universitarios de la visita del candidato Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana se encuentra bajo los reflectores ante la posibilidad de presenciar una tan mencionada primavera mexicana. En esta ocasión, el Observatorio de Medios ha invitado a participar en el análisis de este fenómeno desde la pregunta ¿qué relación guarda este movimiento de la juventud mexicana con la comunicación? Para llevar a cabo el análisis, hemos invitado a distintas personalidades a conformar esta mesa. Contamos con la presencia del doctor Gabriel Alberto Moreno Esparza, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Guadalajara, que obtuvo el grado de maestro
College, University of London. Cuenta con un doctorado en periodismo y comunicación de masas a través del Communication Media Research Institute. Es miembro candidato del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Socioculturales de ITESO. Es autor del libro Transnational Audiences and the Reception of Television News, A Study of Mexicans in Los Angeles, y de publicaciones académicas sobre comunicación global. Démosle la bienvenida, por favor. Nos acompaña también el doctor José Israel González Aguirre, que es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Desarrollo Regional, adscrito al Sistema Nacional de Investigadores y que en la actualidad funge como profesor investigador en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y como coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, ambas instancias de la Universidad de Guadalajara. Está involucrada en la investigación de la construcción social de la democracia en Jalisco, sobre todo con respecto al papel que en ello desempeñan los jóvenes. Démosle también la bienvenida, por favor. Tenemos la presencia de Juan Manuel Orozco, integrante del movimiento Somos Más de 131 de aquí de Guadalajara. Y finalmente contamos con la participación de Lidia Duarte, integrante del equipo de redes sociales de CUIC, Observatorio de Medios. Demos inicio entonces a la ponencia de posturas de nuestros invitados y para ello cedo la palabra a mi compañera Lidia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo les voy a hablar un poco acerca de cómo la comunicación se mueve dentro de las redes sociales y la política también. Para iniciar, les comentaré un poco cuál es el papel de la comunicación dentro de este contexto. Y pues podemos decir que la comunicación es fundamental para organizar los procesos en que las personas determinan quiénes serán sus gobernantes. Dentro de este contexto de comunicación política existen como 3 espacios donde se puede desarrollar. El primero de ellos es la calle o la plaza pública, el segundo son los medios de comunicación y en tercer lugar y dentro de los más actuales encontramos las redes sociales o la web 2.0. Al integrarse estos nuevos sistemas de comunicación como lo son redes sociales, la comunicación política se ha vuelto un poco más compleja y es algo que vamos a poder ver durante estas elecciones, tanto en la gobernatura de Jalisco como a nivel federal. Esto pues nos tiene un poco a la expectativa de qué podrá suceder, cómo se van a mover los candidatos en las redes y pues si es que en realidad va a haber un buen uso de estas redes para que exista una comunicación bidireccional entre candidatos y pues en este caso seguidores dentro de las redes. Algo que caracteriza este nuevo tipo de forma de comunicación es la creación de los prosumidores. Los prosumidores nos hemos convertido nosotros desde el momento en que tenemos acceso a las redes y no nada más adquirimos información de ellas, sino que retroalimentamos. En pocas palabras podríamos decir que ya no solamente existe el proceso de emisor y de receptor, sigue existiendo, pero ahora una misma persona puede desarrollar los 2 papeles. En México, desgraciadamente, esta realidad no es accesible para todos los ciudadanos. 2/3 de la población no tiene acceso a este tipo de tecnologías y también podemos decir que a partir de ello las redes sociales por sí solas no pueden lograr un gran impacto en la sociedad. A través de las investigaciones que hemos realizado en CUIC hemos llegado a algunas conclusiones y una de estas fue esta que les cuento, que por sí solas tienen un alcance más débil, pero sin embargo cuando entran en contacto con los demás espacios donde se desarrolla la comunicación se vuelven más fuertes y generan un impacto mucho mayor en la sociedad. Un ejemplo de esto fue el movimiento de Yo Soy 132, que inició en las redes sociales para después moverse hacia la plaza pública y de ahí generó un impacto en los medios de comunicación. Entonces, esta es una forma de probar que los sistemas de comunicación
como este pueden generar un mayor impacto siempre y cuando se ayuden de los otros dos espacios donde se puede llevar a cabo la comunicación. Bueno, este es el caso de México, porque por lo que les comentaba hace unos momentos, de la cantidad de personas que tienen acceso a redes sociales. Algo que consideramos importante mencionar, que esta es una disputa fundamental para el rumbo político del mundo contemporáneo. Y finalmente quisiera cerrar con una cita que encontramos del creador de Facebook, que dice que no es necesario ni suficiente para hacer la revolución. Está hablando de Facebook. Sería particularmente arrogante para una empresa tecnológica reivindicar ese papel en los medios de protesta. Son los pueblos los que canalizaron a través de Internet sus propuestas. Facebook puede haber contribuido y aportado sus herramientas, pero si no hubiera sido ella, hubiera sido otra. La red tuvo un rol menos importante que el que dicen los periódicos. En sí, lo que nos quiere decir, pues, esta cita es que, pues, la red fue tan solo una herramienta para que muchas voces que no tenían como suficiente voz para ser escuchadas se puedan tener un alcance mucho mayor. Y pues el caso de Yo Soy 132 no es el único que ha generado este tipo de herramienta que, bueno, no generado como, no es el único caso del cual se han servido de las redes sociales. Y pues también tenemos el caso de la Primavera Árabe en 2011, por ejemplo, y pues no sé si tienen alguna duda o algo. Bueno, muchas gracias, Lidia. Ahora tiene la palabra Juan Manuel, integrante del movimiento Somos 431. Pues yo voy a hablar un poquito de algunos temas que han surgido adentro de la organización de Somos 431 y de los que tienen que ver con... Así soy el desempeño. Sí, gracias. Bueno, el contexto yo que más o menos ya lo tenemos todos sabido de cómo surgió el movimiento, y tratando de responder a la relación que tiene el movimiento de 132 con la comunicación, creo que de entrada tiene que ver con la manipulación que hubo de la información de lo que sucedió con la visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana. Lo que pasó es que sucedieron cosas en la visita que en los medios se distorsionaron. Y se distorsionaron de tal modo y tan flagrantemente que a través de los medios de comunicación hubo una salida para la información que no era la oficial. Eso fue una herramienta para el reclamo. Hubo un enojo por parte de los estudiantes que, fueron lineados por la comunicación, utilizaron las redes sociales para subir un video de Somos 131 de estos estudiantes que mostraban su credencial. Bueno, ahí por lo menos hay relación del movimiento con dos medios de comunicación, que son los medios de comunicación masivos, la televisión y las redes sociales. Ahora, el problema o el reto después de haber utilizado las redes sociales como medio para informar y para reclamar fue llevar el movimiento fuera de las redes sociales otra vez. Surgió fuera de las redes sociales, se utilizaron las redes sociales como movimiento y el reto era llevarlo a las calles, llevar el reclamo otra vez a los medios de comunicación masiva como réplica y llevarlo a las calles para informar de lo que estaba pasando, tratar de invitar, de manifestar la postura que tenía el movimiento en contra de lo que estaba pasando con los medios de comunicación que estaban tratando de imponer una candidatura. Parece que estaban operando a favor de esos políticos muy concretos. Esto
no está exento de problemas, ¿no? De repente la comunicación, por ejemplo, del 132 hacia afuera es difícil porque los núcleos, digamos, de posturas se empiezan a configurar poco a poco, se empiezan a discutir en varias mesas de trabajo y empiezan a salir diferentes movimientos, ¿no? Pues hay movimientos de Yo Soy 132 que tienen posturas antineoliberales explícitas, y hay otros movimientos de Yo Soy 132 o movimientos estudiantiles que se solidarizan con un movimiento que tienen posturas que no son en contra del neoliberalismo. Pues, ahí empieza a haber complicaciones con la comunicación de lo que es el movimiento. Y a veces parece que hay divisiones y que el movimiento está fracturado cuando las distinciones y las discusiones son en temas, digamos, periféricos. Periféricos sí, ¿no? Pero la otra, digamos, el otro ámbito de comunicación de comunicación en el que pretende el Yo Soy 132 salir de las redes, no solamente al espacio público, sino a la comunicación interpersonal. No solamente salir y la protesta y la marcha y demás, sino tratar de que eso no solamente llegue a los demás por medio de los medios de comunicación masivas, sino en la calle, platicar con la gente, ¿no? Hacer que estas exigencias sean lo más digeribles para todos. Y ese es un reto que me parece fundamental para salir de la burbuja, digamos, que tiene 132, o que parece tener hacia adentro de las universidades, de los jóvenes o de la gente que tiene acceso a las redes sociales. Yo creo que ese es ahorita el punto más crítico de la relación entre el Yo Soy 132 y la comunicación. ¿Cómo hacer que las exigencias que tenemos o las críticas que tenemos o lo que estamos leyendo de alguna manera llegue a todos, ¿no? Llegue a los que solamente tienen Televisa y TV Azteca como medio de información, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para contrastar la información que tienen ellos? ¿Cómo le vamos a hacer para despertar a la gente o compartir lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos viendo con aquellos que no tienen acceso a las redes sociales? Ese es el punto y que es con lo que traemos un poco a discusión, análisis. Estas acciones de salir a la calle y demás a veces también hacen fronteras entre los manifestantes y los que no están dentro de la marcha. O sea, nosotros vamos con las pancartas y nosotros vamos a Televisa y le pedimos a Televisa y demás, y nosotros estamos pues en el mismo canal, pero la gente que va pasando por la calle alrededor no tiene ni idea. No tiene ni idea de qué es Yo Soy 132, no tiene ni idea de que hay otros medios de comunicación o no tienen acceso. Entonces, nuestra postura es, o ahorita lo que estamos tratando de hacer, por una parte, es hacer esa información accesible. Bueno, gracias Juan Manuel. Vamos ahora con la participación del doctor Igor González. Bien. Ok, a nosotros académicos nos toca un poco la parte de venir y aburrirlos a ustedes para tratar de nombrar lo que ustedes están haciendo. Entonces, el juego que a mí me toca en este caso desempeñar tiene que ver justo con eso, con encontrar algunos elementos que nos permitan tematizar sobre la relación que existe entre el Yo Soy 132, las consecuencias y causas de con los procesos comunicacionales que lo detonan y lo anclan. Y en ese sentido, creo que hay un posible giro interesante, o una referencia, mejor dicho, una referencia obligada a un señor que seguramente ustedes conocen, se llama Jürgen Habermas, es un alemán muy entrañable, que tiene un librito que publicó por ahí de 1962,
que palabras más, palabras menos, se llama la transformación estructural de la esfera pública, y que creo que arroja luz en buena medida, vamos a tomar el lenguaje que nos presenta para tratar de comprender la relación que hay entre este movimiento y, insisto, los procesos comunicacionales. Habría que retomar en alguna medida la noción de esfera pública y trataré de explicar un poco por qué, y después retomaré algunas de las cuestiones que señalaba Juan Manuel, para también interrogarnos sobre, quizá abrir un poco la discusión sobre los retos y los alcances de este movimiento. Bueno, en buena medida Habermas, por ahí haciendo un análisis, un estudio de Europa occidental del siglo XVII y XVIII, finales del XVII hasta mediados del XVIII, esboza una fotografía muy estilizada de lo que él denomina esfera pública burguesa. ¿Cuáles son las características de una cáscara de nuez de esa esfera pública burguesa? Básicamente la existencia de organismos comunicativos, prensa, etcétera, etcétera, la posibilidad de que los ciudadanos estuvieran en espacios públicos deliberando y colocando los temas en agenda, construyendo básicamente agenda pública, expresando sus argumentos, debatiéndolos y finalmente llegando a consensos. A esta esfera pública que Habermas analizaba en aquel entonces, la denominaba como esfera pública burguesa, con esas características particulares. Después, a principios del XIX y hasta cuando termina el estudio, que es más o menos 30, 40 del siglo XX, Habermas contrasta aquella esfera pública que él llamaba burguesa, con esas características que ya les mencioné, con lo que estaba ocurriendo posteriormente y que creo que les puede sonar muy familiar. Es decir, para Habermas la esfera pública comenzó a erosionarse, a evaporarse en la medida en que surgía pues la revolución industrial y luego el capitalismo, y actores que representaban intereses particulares comenzaron a ocupar lugares, posiciones de poder que les permitían incidir tanto en el control de los medios, de esos organismos de comunicación que Habermas llamaba, como en la anchura de las políticas, es decir, en la construcción de aquello que se denomina como interés común. Y esa tensión, la tensión entre aquella esfera pública racional, deliberativa, en la que los ciudadanos convergían en el espacio público para, insisto, deliberar y construir agenda pública, se evaporaba en la medida en que estos otros actores ocupaban los lugares cruciales en los procesos de toma de decisiones. Y eso provocó un atolladero importante, que pareciera ser muy similar al en el que estamos metidos. Y lo interesante de todo esto, lo interesante de este tipo de reflexiones, o de acudir a Habermas con todas las posibles críticas que se le pueden hacer a los planteamientos de un libro escrito, publicado, mejor dicho, en 1962, en español se publicó como 20 años después, es que Habermas nos ofrece una idea para salir, una sugerencia importante para salir de este atolladero. ¿Cuál es esa idea que a mí me parece fundamental? Pues básicamente, palabras más, palabras menos, es la siguiente. Para salir del atolladero, Habermas sugiere que una especie de revitalización de la esfera pública estaría enraizada en poner en movimiento un proceso crítico de comunicación pública, haciendo uso precisamente de los organismos de comunicación que son los que mediatizan la propia esfera pública. Si uno lo reflexiona, puede comenzar a hacer una relación homóloga con las distancias del caso entre la esfera pública dibujada muy estilizadamente por Habermas con lo que está ocurriendo en una realidad como la nuestra. Es decir, si hay una virtud del Yo Soy 132, es precisamente esta que está generando las condiciones de posibilidad para construir una esfera pública que no necesariamente es homóloga a la esfera pública burguesa que señalaba Habermas, pero sí que tiene una fuerte un conjunto de características fuertemente ancladas en la posibilidad de
producir procesos deliberativos, de construir agenda pública de una manera más o menos horizontal, y de tratar de llegar, primero de disputar los conflictos en esa arena pública y tratar de llegar a algunos consensos. Quien haya estado en la asamblea del sábado, por ejemplo, en particular yo estaba fascinado, de los procesos organizativos que ahí se detonaron. Había 500 personas y fue relativamente sencillo, 3 o 4 horas, que se organizaron en mesas de discusión, en 10 mesas de discusión, que en un espacio, ocuparan un espacio público simbólico e importante, y que discutieran y deliberaran en ese espacio público y llegaran a acuerdos bastante interesantes. Eso en términos de procesos sociales es fascinante, es suyo ya una virtud. Y de ahí, tomando esa especie de coordenadas conceptuales habermasianas y arrojadas muy en una cáscara de nuez, creo que valdría la pena colocar también un par de reflexiones sobre las que vale la pena interrogarse a estas alturas. Una tiene que ver con, primero, los alcances, los logros. Es una pregunta que se han hecho bastantes comunicadores en distintos medios. ¿Cuáles son los logros a los que puede aspirar una movilización como el Yo Soy 132? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta? Yo podría ofrecer algunas respuestas, porque a mí me gustaría escuchar algunas de las que ustedes aporten. Con respecto a la primera pregunta, me parece incluso que está mal planteada. Por ahí en alguna parte yo ya he escrito que de suyo, pase lo que pase después del 1 de julio, es ya un hecho que Yo Soy 132 se anotó un triunfo gigantesco. Yo no sé qué tan de acuerdo esté con Juan Manuel cuando dice que la gente que está por la calle no sabe exactamente de qué va el asunto del Yo Soy 132. Después de la marcha anti-Peña Nieto, la primera, no recuerdo exactamente el día, al día siguiente, en los puestos de tacos, en los Oxxos, en el súper, etcétera, era uno de los temas fundamentales. Ese es uno de los logros cruciales de este tipo de movilizaciones. ¿Cuál? Colocar temáticas en la esfera pública que a la larga tienden a construir agenda pública. Pero, insisto, pase lo que pase, el Yo Soy 132 ya se anotó un buen punto, gigantesco diría yo, en la medida en que puso en la mesa de discusión, por llamarlo técnicamente, si ustedes quieren, la necesidad de democratizar los medios. Eso de suyo ya es un triunfo bastante significativo. Insisto, pase lo que pase después del 1 de julio. Pero además, los procesos organizativos, que también son destacables, como ya mencioné, la asamblea en el Parque Rojo el sábado pasado, pero también lo que pasó en las islas, en el UNAM, y lo que probablemente pase en días siguientes, esas cuestiones que aparentemente son minucias, son las que realmente producen cambios significativos que pueden tocar las estructuras. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta una movilización de este tipo? Hay muchísimos. A mí hay dos que en lo particular me preocupan y me interesan, y sobre los que estaría dando seguimiento. El primero tiene que ver con la constante delimitación de los alcances del movimiento. Y digo constante porque esto implica una necesaria construcción en el tiempo con respecto a estos alcances. Es decir, hay un riesgo que corren este tipo de movimientos que está asociado con echarse al mundo, el peso del mundo completo a los hombros. Y sobre eso hay que tener mucho cuidado. Hay que estar construyendo los alcances de esta movilización de una manera constante y colectiva, ¿sí? Si ustedes quieren, estratégica, precisa, con inteligencia en el sentido militar del término, pero insisto, hay que estar en guardia frente a ese riesgo, el riesgo de echarse el peso del mundo completamente sobre los hombros. Hay que comerse el mundo, pero pues a mordidas, darle un bocado. Ese sería un riesgo que habría que ponderar. Y
El otro de los riesgos, que me parece también fundamental tomar en cuenta, tiene que ver con algo que también ya mencionaba Juan Manuel, que es la necesidad de trasladar aquello que ocurre en el mundo virtual. No basta con darle un like a la página de Facebook, sino trasladar aquello que ocurre en el mundo virtual hacia el ámbito de lo más concreto. Y creo que, por lo menos en la asamblea, otra cosa que también me tenía fascinado era las estrategias innovadoras que estaban planteándose. Por ejemplo, he visto en algunos puentes ya el Facebook puesto sobre los puentes para que al pasar la gente se entere de qué es lo que está ocurriendo, o la determinación de la hora 132, que era más o menos a la 1:32 del día, como para salir al espacio público real y concreto y comunicar pues los objetivos y las intenciones del uso 132. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones es otro de los retos a los que se enfrentan este tipo de movilizaciones. Delimitar muy bien y construir hacia el futuro y constantemente y de manera colectiva los alcances, los objetivos y las estrategias que van a implementarse, y también los mecanismos a través de los que esto que ocurre en buena medida y que se detona en buena medida en el mundo virtual salga pues al mundo real y interpele a los otros sujetos. Y para arrojar una inquietud más, que creo que sería de una dimensión todavía más amplia, un reto más amplio, que tendría que ver con los mecanismos que se deberían implementar, también acordados de manera colectiva y deliberativa, para interpelar el resto de los sujetos y de los sectores sociales. ¿Sí? Es decir, no transformar esto solo en una movilización estudiantil que sea, entiendo que el espíritu del 232 es abierto e incluyente, pero me parece que a estas alturas todavía es un reto los mecanismos que habrán de implementarse para interpelar al resto de sectores sociales. Y más o menos es lo que tenía planeado en los 10 minutos que se me asignaron hacer el comentario. Espero que podamos dialogar un poco más en unos minutos. Muchas gracias.